Continuando, y el cual sería el último contenido del primer parcial de décimo, vamos a hablar de las coordenadas planas. Vamos a decir que esto ya hablaron en alguno de los cursos previos, ¿verdad? En octavo grado, en séptimo grado, incluso en ciencias naturales les han presentado el sistema de coordenadas, que es esta figura, ¿no? Es esta figura. Bueno, supóngase que nos dicen que ubiquemos en el sistema de coordenadas cartesianas, ¿verdad? Que es esta figura, ya lo vamos a definir. Estos pares de puntos que nos están presentando, ¿no? Entonces, para representar un par ordenado, lo que hacemos es la primera componente del par ordenado la buscamos en el eje de las X o en el eje horizontal, ¿verdad? Este es el eje X, ¿verdad? Este se le llama eje X y este se llama eje Y, ¿verdad? Eje Y. Bueno, si nos dicen que representemos el par ordenado, ¿verdad? Por ejemplo, 2,5, buscamos el punto que corresponde a 2 en el eje horizontal y 5 en el eje vertical. Entonces 2 para X y 5 para Y sería. Este sería la representación del punto A, ¿verdad? Este es A mayúsculo. Pongámosle así. Ese es A. No le vamos a poner las coordenadas como lo hacen en el libro. Solo vamos a marcar el punto que corresponde a A. El que corresponde a B sería menos 4,3. Entonces buscamos menos 4 en el eje de las X, que está acá, y 3 en el eje de la Y, que es acá, ¿no? Entonces, ahí donde se intersectan, supóngase que tiramos segmentos perpendiculares, ¿verdad? Tiramos segmentos perpendiculares a los ejes en cada uno de esos valores, ¿no? Entonces, donde se intersectan esos puntos, esos segmentos que tiramos que serían perpendiculares a los ejes, ¿verdad? En el eje X y en el eje Y. Entonces, ahí donde se intersectan es la representación, el punto, la ubicación del punto que estamos graficando, este B. Y se dejan pues segmentados los trozos, los trazos, ¿no? De los segmentos. Entonces acá en el punto A sería así, ¿verdad? Segmento perpendicular al eje X en 2 y un segmento perpendicular al punto que corresponde a 5 en Y, ¿no? Entonces también lo dejamos segmentado, esos trazos, ¿no? Ahí está. Bueno, 3,1, buscamos a 3 en el eje de la Y, de las X, perdón, y a 1 en el eje de la Y, entonces sería que 3 para X, 1 para Y, y también lo dejamos segmentado, ¿no? Este es el punto Y donde se intersectan esos segmentos, ¿verdad? El punto que corresponde a C, 3,1. Menos 2,1, buscamos el punto que corresponde a menos 2 en el eje de las X, que es acá, y 1 en el eje de la Y. Entonces tiramos segmentos perpendiculares a los ejes en esos dos puntos, ¿verdad? Menos 2 para X, 1 para Y. Y así es como se grafican los pares ordenados, ¿no? Este sería el punto que corresponde a B. Menos 3, menos 2 se ubica, buscamos a menos 3 en el eje de las X y a menos 2 en el eje de la Y. Acá, ¿no? Tenemos segmentos perpendiculares a los ejes. Donde se intersectan esos segmentos es la ubicación del punto que estamos graficando. Este sería el punto E, ¿no? El punto E. El punto E, sí, menos 3, menos 2. El punto que corresponde a 1, menos 2 sería, buscamos 1 en el eje de las X y menos 2 en el eje de la Y y tiramos segmentos perpendiculares a 1 en el eje de las X y a 2 en el eje de la Y. Entonces, la intersección de esos dos segmentos sería el punto que corresponde a F. Y entonces ahí están representados gráficamente todos esos puntos, ¿verdad?
Entonces el plano cartesiano es esta figura, ¿verdad? Aquí nos la van a definir, vamos a ver qué es lo que nos dicen, qué es el plano cartesiano, ¿no? El plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas perpendiculares, una horizontal y otra vertical, que se cortan en un punto, acá en el punto que corresponde a cero en cada una de las rectas, ¿no? Eso es. Y nos sirve para representar conjuntos de puntos, ¿no? Bueno, veamos, esta es la definición ya más formal, ¿verdad? En el plano cartesiano a la recta horizontal se le llama eje X o eje de las abscisas, y a la recta vertical eje Y o eje de las coordenadas. A los dos ejes juntos se le denomina sistema de coordenadas cartesianas. Al punto de intersección de los ejes se le llama origen del sistema de coordenadas cartesianas. ¿Dónde se intersectan? Pues en el punto cero para cada uno de los ejes, ¿verdad? Cada una de las rectas. Y acuérdese, la intersección es perpendicular. Que es perpendicular significa que forman ángulos de 90 grados. Este ángulo mide 90 grados, este mide 90 grados, 90 grados, 90 grados. Eso yo creo que sí lo entienden más que decir que son perpendiculares, ¿verdad? El plano cartesiano, la recta horizontal se le llama eje X, está formado por dos rectas perpendiculares. A esta frase, ¿no? Rectas perpendiculares. Yo creo que se entiende más decir que aquí se forman ángulos de 90 grados, porque ustedes han llevado la clase de dibujo técnico y sobre los ángulos entienden bastante bien que se refieran a ellos por su medida, ¿no? Entonces, que sean dos rectas perpendiculares entre sí, lo que significa es que forman cuatro ángulos de 90 grados. Bueno, acá tenemos que un par ordenado, nos están explicando, ¿verdad? A ver, vamos a copiar esto para ver si nosotros, si hace falta que nosotros escribamos algo, lo podamos escribir y no haya problema, ¿no? A ver. Un par ordenado A, B está compuesto por una coordenada para X y otra coordenada para Y. Están hablándonos sobre, a ver, no sé qué quité ahí. Aquí es cómo se grafica, ¿verdad? Los segmentos de 0 a 1 en ambas rectas miden lo mismo. Esta distancia debe ser la misma para cualquier par de... Sí, nos están explicando cómo se construye el sistema de coordenadas, ¿verdad? Nos están diciendo que la distancia de 0 a 1 tiene que ser la misma distancia de 1 a 2, igual a la distancia de 1 a 3, etc. Entre dos enteros que estemos graficando ahí o que estemos representando sobre la recta numérica, la unidad de distancia es la misma entre cada uno de ellos. Igual para la recta vertical y para la recta horizontal, para la positiva, para la parte positiva de los enteros y para la parte negativa. O sea, este segmento tiene que ser igual a este. Igual este segmento tiene que ser igual a este, ¿no? Igual a este, igual a la distancia que hay entre dos enteros consecutivos. Eso es lo que nos están diciendo. Y los puntos que se grafican en el plano cartesiano se le llama pares ordenados, ¿sí? Se les puede llamar A, B, ¿verdad? Un par ordenado A, B está compuesto por una coordenada para X y otra coordenada para Y. El plano cartesiano está dividido en cuatro cuadrantes. A este se le llama primer cuadrante. En este cuadrante las X y las Y son positivas. Ahí lo podemos ver, ¿no? Aquí nos dicen como un par ordenado más, coma más. Lo que están indicando es que las X son positivas y que las Y son positivas. Eso es lo que nos quieren indicar acá, ¿verdad? A ese se le llama primer cuadrante. Y los otros cuadrantes se van contando en sentido contrario al giro de las manecillas de reloj. ¿Cómo giran las manecillas de reloj? Las manecillas del reloj giran en esta dirección, ¿no? O las agujas del reloj. Aquí dicen manecillas del reloj, ¿verdad? Giran en esta dirección las agujas del reloj. Pues entonces, si este es el primer cuadrante, el segundo cuadrante es este, porque venimos en contra del movimiento de las agujas del reloj. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Entonces, en el primer cuadrante, las X y las Y son positivas. O sea, las coordenadas de un punto, ¿verdad? De un punto cualquiera en el primer cuadrante son positivas, tanto las X como la Y. En el segundo cuadrante, pues la primera coordenada es negativa y la segunda positiva. En el segundo cuadrante. En el tercer cuadrante las dos son negativas. Y en el cuarto cuadrante la primera coordenada es positiva y la segunda coordenada es negativa. Entonces, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante.
Eso nos están explicando en esta parte, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se grafica un punto? Tal vez nos lo explican, a ver. Para ubicar un par ordenado, ahí está, ¿verdad? Para ubicar un par ordenado A, B en el plano cartesiano, se traza un segmento vertical que pase por A y un segmento horizontal que pase por B. Y en la intersección de los segmentos se ubica el punto A, B. El origen está formado por el par 0,0. A ver, ¿cómo lo explican? ¿No? Para ubicar un par ordenado A, B en el plano cartesiano se traza un segmento vertical que pase por A y un segmento horizontal que pase por B. A ver, ¿cómo sería? Un segmento vertical que pase por A y un segmento horizontal que pase por B. Sí, ¿verdad? Este sería el segmento vertical que pasa por A y el segmento vertical que pasa por B, pero más fácil decir, se trazan segmentos perpendiculares a los ejes, tanto al eje X como al eje Y, de tal forma que donde se intersectan, pues ese es el punto que corresponde, ¿verdad? Ah, pero aquí toman como referencia el punto y en base al punto definen que, bueno, que este es un segmento horizontal y que este es un segmento vertical y que este es un segmento horizontal en el punto, al punto, respecto al punto. Entonces, si nos están hablando de cómo graficar el punto, ¿cómo lo toman de referencia? Yo lo voy a decir siempre así, ¿verdad? Para ubicar las coordenadas de un punto o para graficar un punto en el sistema de coordenadas cartesianas, se tira un segmento perpendicular al valor que toma X en el par ordenado y un segmento perpendicular al valor que toma Y, un segmento perpendicular al punto que corresponde a 3 en el eje X y un segmento perpendicular al punto que corresponde a 1 en el eje Y, perpendicular al eje, ¿no? Es decir, que forma ángulo de 90 grados con el eje Y, ¿no? Y este también forma un ángulo de 90 grados con el eje X, es donde se intersectan los segmentos estos. Ahí es donde va ubicado el par ordenado 3,1 en este caso, ¿no? Ya lo hicimos, ya los graficamos esos puntos y los pueden comparar ahí también, ¿no? También. Bueno, entonces ahí nos están explicando, pero no me gusta esa explicación, no me gusta mucho. No es que esté mala, ¿verdad? Pero están tomando como referencia el par ordenado del cual dicen que van a graficar, ¿no? Y no puede ser si van a graficar un punto que lo tomen como punto de referencia también, no, es ilógico. Bueno, aquí nos preguntan cuáles son las coordenadas de los puntos que están representados ahí, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver. Eh, bueno, lo dejé segmentado ahí. Vamos a volver a ver. Y lo tenemos. Entonces, aquí nos preguntan cuáles son las coordenadas de los puntos que están representados. O sea, cuál es el valor de X y cuál es el valor de Y, en otras palabras, ¿no? O, sí, eso. Entonces, tenemos que dar el par. Aquí ya está graficado el punto, ¿no? Este punto. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? Es lo que nos están preguntando. Entonces aquí podemos ver que si tiramos un segmento perpendicular al eje X, corresponde a 2 la componente X. Y un segmento perpendicular al eje de la Y, ahí que pase por el punto, es el 4. Entonces P es el par ordenado. Primero el valor de X, ¿no? Que es 2, el valor de Y, que es 4. Entonces 2,4. Las coordenadas de S serían un segmento perpendicular al eje X corresponde a 3 y un segmento perpendicular a Y corresponde a menos 1, entonces sería 3, menos 1, las coordenadas de S, ¿no? Las coordenadas de T en X corresponde a 0, ¿verdad? Este es el punto 0,0, corresponde a 0 el valor de X y a 2 en el eje de la Y, ¿no? Las coordenadas de R serían menos 2 para X y 2 para Y, menos 2,2. Para U, las
coordenadas serían menos 3 para X y 0 para Y, porque no hay desplazamiento vertical, ¿no? 0. Si tiramos un segmento perpendicular al eje de la Y, viene a dar acá, ¿no? ¿Qué valor es el que toma Y aquí? Pues 0. Y el valor de X es menos 3, entonces menos 3,0. Este, por ejemplo, el valor de X, si tiramos un segmento perpendicular al eje X, corresponde a 0. Y pues el valor de Y es 2. Entonces este es el punto 0,2. Este es el punto menos 3,0. Las coordenadas de Q, ¿cuáles serían? Un segmento perpendicular al eje X en Q sería en menos 4, ¿no? Y en Y sería menos 3, entonces menos 4, menos 3. Y esas son las coordenadas entonces de esos puntos. Ahí no las están dando, ¿verdad? Bueno, no, a lo mejor no las encontramos en el mismo orden, ¿verdad? En el caso del punto T y U, a ver, nos están hablando de este y este, ¿no? Están ubicadas sobre los ejes Y y X respectivamente. Por lo tanto, si el punto está ubicado en el eje de las X, la coordenada Y será 0. Si está ubicado sobre el eje de las X, sí, ¿verdad? U está ubicado sobre el eje de las X, entonces la coordenada será 0. Miren, U tiene componentes menos 3,0. Y este va a tener coordenada X igual a 0. El punto T, 0 para X, 2 para Y. Eso es lo que nos están diciendo, ¿verdad? Si un punto está ubicado sobre los ejes, una de las coordenadas va a ser 0. Si está ubicado sobre el eje X, la coordenada Y va a ser 0. Y si el punto está ubicado sobre el eje de la Y, la coordenada X va a ser 0. Eso es lo que nos están diciendo acá, ¿no? En esta parte. Bueno, ahí está, ¿no? Si el punto está ubicado en el eje X, la coordenada Y será 0, A,0. Y si el punto está ubicado en el eje Y, la coordenada X será 0. Entonces el punto 0, ahí nos dejan unos ejercicios.